La Ilustración fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa en el siglo XVIII, aunque surgió en Inglaterra, fue en Francia donde cobró mayor importancia. A mediados del siglo XVII se iluminó, llamándose Siglo de las Luces o Ilustración. Fue un periodo optimista en la historia de las ideas, el cual surgió por el cuestionamiento de las cosas de las personas. La Ilustración es una ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. También es la culminación del racionalismo renacentista. Fue un fenómeno iniciado en Francia, que se fue extendiendo por toda Europa a lo largo del siglo XVII. Este periodo es el más optimista de la historia de las ideas, ya que el orden práctico de los asuntos empieza a marchar bien con el ascenso de la curva de población y la baja de la tasa de mortalidad, los negocios que mejoraron, el inicio de la revolución industrial, y por esta razón el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. Los practicantes de la Ilustración decían que la razón humana podía vencer a la ignorancia de las personas. Las personas empezaban a despertar, dejaban de ser ignorantes, cambiando su forma de pensar gracias a la inspiración de Descartes y su filosofía. Luego apareció Newton con la revolución científica. La ciencia física se estancó y la química y los saberes naturalistas tuvieron avances, y se empieza a hablar de la base económica de la sociedad con falso optimismo pseudocientífico. La Ilustración es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. Fue un fenómeno iniciado en Francia que se fue extendiendo por toda Europa a lo largo del siglo XVII, el cual hizo que la gente aprenda y enseñe, comenzando el progreso y el desarrollo de la sociedad. En un contexto en que la categoría de las personas está determinada por su origen familiar, sostenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Creía en la posibilidad del progreso tanto material como moral de las sociedades a partir del descubrimiento científico y teológico. Confiaba en que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Cuestionó las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Los intelectuales gozaban de una independencia económica cada vez mayor y más holgada, lo que auspició el rápido avance del movimiento ilustrativo por toda Europa. Se crearon sociedades científico-literarias, clubes, academias, cafés, sociedades económicas que, junto con la prensa periódica y la internalización de las ediciones, sirvieron de catalizador para el desarrollo filosófico, político, económico y social. De acuerdo con la filosofía de Locke, los autores del siglo XVIII creían que el conocimiento no es innato, sino se procede solo de la experiencia y la observación guiada por la razón. A través de la educación apropiada, la humanidad podía ser modificada, cambiada por su naturaleza para mejorar. Se otorgó un gran valor al descubrimiento de la verdad a través de la observación de la naturaleza, más que mediante el estudio de las fuentes autorizadas como Aristóteles y la Biblia, que veían a la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, como la principal fuerza que había esclavizado a la inteligencia humana en el pasado. La mayoría de los pensadores de la Ilustración no renunció del todo a la religión, optaron más por una forma de deísmo, aceptando la existencia de Dios y de la otra vida, pero rechazando las complejidades de la teología cristiana. Creen que las aspiraciones humanas no debían centrarse en la próxima vida, sino más bien en los medios para mejorar las condiciones de la existencia terrena. La felicidad mundana, por lo tanto, fue antepuesta a la salvación religiosa. Nada se atascó con más intensidad y energía que la doctrina de la Iglesia, con toda su historia, riqueza, poder político y supresión del libre ejercicio de la razón. John Locke fue el padre del liberalismo económico y uno de los principales pensadores ilustrados que impulsó la creación de los gobiernos civiles y estados liberales con separación de poderes. Voltaire fue un escritor y filósofo francés cuya obra literaria reflejó su convicción en la liberación del hombre mediante la razón y el saber, así como la evolución de la ciencia. Rousseau fue uno de los fundadores de la antropología y un escritor, filósofo y pensador suizo cuya obra tuvo enorme relevancia en el Occidente, sobre todo en la Revolución Francesa y en las revoluciones de independencia americana.
Charles-Louis de Secondat fue un filósofo francés. Escribió en El espíritu de las leyes, donde las establecía el principio de la división de los poderes del Estado legislativo, ejecutivo y judicial. Denis Diderot fue un intelectual francés, autor de numerosas obras y promotor de la enciclopedia. D'Alembert fue un filósofo y matemático francés, impulsor del enciclopedismo. Antoine Laurent de Lavoisier fue un filósofo y químico francés que le consideraba el iniciador de la química moderna. En la segunda mitad del siglo XVIII, algunos monarcas aplicaron algunas ideas ilustradas y promovieron reformas para conseguir la felicidad. Se trataba de un tipo de absolutismo vestido, que pretendía realizar algunos cambios ante el temor de que su poder absoluto se derrumbase. Su ideal era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Carlos III de España. En conclusión, podemos decir que la Ilustración fue un movimiento intelectual que abarcó todas las áreas de la cultura, como la política, la economía, las ciencias, el arte, la técnica y la religión, teniendo su mayor auge durante el siglo XVIII, denominado el Siglo de las Luces.